Nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios, imperio inglés, imperio romano, contra todos los imperios. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Presidente, quiero que me diga, ¿qué le quita el sueño? No sé si es secreto, pero cuando subo al helicóptero o al avión, duermo unos 10, 15 minutos y ya estoy como decimos charín. Tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una caca. Y yo digo que a mí me encanta hacer llorar a las mujeres. El presidente en una entrevista dijo: yo me preparo para cumplir lo que dijo la Constitución y me veo en el año 2020 en mi Chaco intentando instalar su restaurante, y el vicepresidente se ve escribiendo libros y dando clases en la universidad en cumplimiento de lo que diga la Constitución. O sea, no es eso que el pueblo me pidió, que hagamos esto y cambiamos a última hora. Nosotros seremos respetuosos de lo que dice la Constitución. Esta dice la ley, sometido a la ley. Nosotros con el compañero Álvaro nos preguntamos si vamos a estar toda la vida sometidos a la ley. A veces no se puede hacer casi nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar esa ley porque también otros hicieron esa ley. Ahora hay que hacer cambiar esa ley para respetar la ley, pero cambiar. Una frase muy antigua que dice que no hay nada más peligroso que dar poder a un ignorante. Y el socialismo y el comunismo es el reflejo de los sentidos sociales de la gente que busca vivir de lo fácil, vivir de lo ajeno, vivir del trabajo de los demás. Para poner alto a todos estos abusos y tener un concepto más real de lo que significa vivir en una sociedad, de lo que significa interpretar las leyes de un Estado, conversamos con Romer Villasuel, un abogado constitucionalista, que nos dará las pautas necesarias y los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos que viven en una sociedad, en este caso en el Estado boliviano. Es de conocimiento de todos los bolivianos la situación social por la que atraviesa nuestro país después de que el Tribunal Constitucional en nuestro país habilitara ilegalmente a Evo Morales y nos negara un recurso planteado por mi persona y otros actores civiles en Bolivia. Acudimos a tribunales internacionales, como es de conocimiento de todos, más propiamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para alertarle de las violaciones a los derechos humanos irreversibles que se podían tornar si la Comisión no activa el procedimiento consultivo, es decir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y se refiera sobre el artículo 23 que malinterpretó el Tribunal Constitucional y habilitó ilegalmente a Evo Morales. Las acciones de hecho acompañadas de las acciones jurídicas nacionales comprenden un papel importante en todo lo que los bolivianos debemos hacer, pero si debemos actuar bajo una coyuntura y bajo la unidad que exige el pueblo boliviano, yo me referiría a 3 puntos importantes, ¿no es cierto? Primero, la Constitución, para no violar esta Constitución, el artículo 108 nos manda y nos ordena a todos los bolivianos hacer conocerla, pero también defenderla. Y bajo ese principio legal es muy evidente que la Constitución no nos obliga a hacer lo que ella no manda. Por lo tanto, la desobediencia civil corresponde bajo esta situación al camino de dictadura que ha entrado el señor Evo Morales. Las marchas, las huelgas de hambre son muy importantes para sensibilizar, no al gobierno de Evo Morales, porque el gobierno de Morales es insensible, sino a la comunidad internacional, como también las acciones jurídicas que se han hecho en tribunales internacionales, esperando que las cortes internacionales defensoras de los derechos humanos y de la voluntad soberana de los pueblos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falle antes de octubre del 2019 y evite lo que puede acontecer o puede suceder muy parecido al holocausto que vive Nicaragua y al éxodo que viven los hermanos venezolanos. Esta Constitución que tengo en mis manos, muy independiente de otorgarnos derechos que el gobierno de Evo Morales está violentando, nos otorga obligaciones y entre ellas está defenderla. Entonces los bolivianos obviamente debemos defenderla de las maneras más
legales y posibles que podamos encontrar, entre ellas la desobediencia civil, es decir, desobedecer esta sentencia constitucional que ilegalmente habilita a Evo Morales, no porque queramos cometer el delito, sino porque es una sentencia constitucional que emana de un tribunal que no tenía la competencia para modificar la Constitución, pues esa competencia es únicamente para el pueblo boliviano, y así lo ha establecido el artículo 411, cuando ha establecido que los bolivianos somos los únicos que podemos cambiar la Constitución a través, por supuesto, de un referéndum que ya se hizo en el 2016 y que ese referéndum tiene carácter vinculante y obligatorio para todos. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tenía esas atribuciones y los bolivianos no estamos obligados a obedecer esa sentencia, como también la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 29, que es atentatoria a los derechos políticos de los bolivianos. A concepto de este abogado, ¿no es cierto?, Evo Morales en el año 2016 entra como la esperanza después de llegar de gobiernos neoliberales que también no hicieron un trabajo, si lo podemos decir, adecuado para que la población boliviana se sienta satisfecha en todo lo que debe comprender un gobierno. Entonces entra el señor Evo Morales acompañado de García Linera como la nueva esperanza, ¿no es cierto? Así lo veía el pueblo boliviano, pero resulta que a través de estos 13 años nos hemos encontrado que Evo Morales pretende seguir el camino socialista de los hermanos Castro y las enseñanzas que le dejó Hugo Chávez, y retroceder al socialismo pues nos va a llevar a un camino primero de violaciones de nuestros derechos humanos, porque el socialismo solamente existe en los libros, porque si vemos la historia no existe un gobierno socialista que sea progresista, que sea productivo, que le dé calidad de vida, sino remontémonos simplemente aquí a la historia, cómo están los hermanos venezolanos en el éxodo humano más grande del siglo XXI, porque no tienen ni para comer. Los hermanos de la isla de Cuba, más de 50 años que están postergados por las políticas socialistas. Entonces eso no queremos los bolivianos para nosotros, no lo queremos para nuestros hijos. Independiente, que ahí estoy en desacuerdo de los medios de comunicación que dicen que Evo Morales ha hecho innumerables obras. Por supuesto que las ha hecho porque es su obligación. Es el primer funcionario público de nuestro país y las obras que hace las hace con nuestro dinero. Entonces él debe y tiene la obligación de realizar las obras porque para eso el pueblo boliviano votó para él. Pero independientemente de que lo haya hecho bien o mal, la Constitución dice que no puede estar más de un mandato consecutivo, es decir, después de que ser elegido en el año 2016, correspondía, por supuesto, si él así lo hizo, reelegirse un mandato más. Ahora está cursando el tercer mandato, incluso este mandato es ilegal. El artículo 168 de nuestra Constitución pone límite a los mandatos y debemos respetar ese artículo porque emana de una Constitución que él mismo nos hizo aprobar en el año 2009. Usted ha dado un concepto muy acertado de lo que es el socialismo y acoto. El socialismo únicamente existe en los libros, como usted lo dice. Y no existe un gobierno socialista que sea progresista. Y existe y subsiste hasta que se acabe el dinero de los pueblos. Así es la figura y así los bolivianos deben darse cuenta que los gobiernos socialistas no salen de manera pacífica. La historia nos ha dicho que los gobiernos socialistas deben ser sacados del lugar. Es decir, debemos quitarles el poder que el pueblo le dio. No porque nos estamos sublevando, sino porque es nuestro deber emanado de esta Constitución que nos ordena hacerla respetar. Y los bolivianos, obviamente, tenemos el derecho humano a vivir en democracia y que tenga por seguro el gobierno de Evo Morales que lo vamos a hacer respetar incluso con la muerte. Ningún gobierno socialista en el mundo, y así nos lo ha dicho la historia, ha salido por su propia voluntad. Y creo que es el pueblo boliviano el único que debe dar solución viendo las vías alternativas. Por supuesto, tratemos de evitar la violencia. Pero si el gobierno tiene a los policías de su lado, a los militares y a las milicias irregulares armadas, frente a un pueblo descontento porque no se respetan las leyes, estoy seguro, y espero que no sea así, de que va a haber en el año 2019 un holocausto local en Bolivia, al cual ya alertamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los organismos internacionales de derechos humanos. El Tribunal Supremo Electoral
obviamente fue el que fungió como administrador de del referéndum del año 2016. Estamos preparando una denuncia por supuesto penal, para que estos sean juzgados como lo que son. Son unos delincuentes que han violentado la ley y como delincuentes tienen que ir a la cárcel. Y obviamente vamos a hacer y vamos a solicitar la acción civil para que devuelvan los 166 millones de bolivianos que ocuparon en el referéndum del año 2016 y que hoy, mediante esas resoluciones nefastas, desconocen la voluntad soberana del pueblo. Estoy convencido que los días finales del señor Evo Morales, el señor Álvaro García Linera y todo su equipo que los ha venido siguiendo y que han cometido violaciones, delitos y que han dejado impune varias cuestiones de hechos violentos y de corrupción, pagarán en la cárcel. Pero es obviamente que seguramente cuando este gobierno caiga, porque estoy convencido que va a caer, van a buscar alguna isla, pero no va a haber lugar donde los bolivianos no los encontremos, porque los delitos, hay una serie de delitos que cruzan las fronteras, por supuesto, y lo que se está haciendo ahora en tribunales internacionales puede ser que tarde, pero en algún momento esas resoluciones van a salir, en algún momento estas resoluciones van a ser acompañadas o van a ser utilizadas como prueba para llevar a Evo Morales al banquillo de los acusados y llevarlo donde corresponde, a la cárcel. Cruce la frontera, refiriéndome a que se traspase la frontera la realidad de lo que acontece en Bolivia. Es por eso que van a haber estos focos de violencia, no creados por el pueblo boliviano, sino focos de violencia para desprestigiar a todo el valiente pueblo que está ahora en marcha, que está en huelgas de hambre, que está en un sinnúmero de actividades, que libra una batalla también en las redes sociales que ahora en la actualidad son muy importantes para llevar en pocos segundos la noticia y la realidad de las noticias cuando existen medios de comunicación amordazados, muchas veces cómplices o muchas veces no tienen otra opción porque el gobierno los amenaza con cerrarlos. Es el pueblo que debe darse cuenta que todos los focos de violencia son producidos por el gobierno de Evo Morales y responsabilizo al gobierno de Evo Morales por cualquier violencia que tenga consecuencias fatales estas próximas elecciones primarias, que en realidad lo que va a acontecer son simplemente proclamaciones de algunos candidatos. Agradecido por usted, a usted en realidad y a todos los medios de comunicación que en este país nos han dado un espacio para decir la verdad, lo que realmente sucede en Bolivia, no lo que el gobierno trata de tergiversar a la comunidad internacional. Y le hablo a mi pueblo boliviano, la lucha va a continuar, los únicos que van a cambiar la historia de nuestro país somos los bolivianos, no son los partidos políticos, no son los tribunales internacionales que nos han demostrado que los procedimientos son tardíos y no llegan muchas veces como ha sucedido en otros países. Entonces somos los bolivianos los que podemos cambiar la historia de nuestro país. No seamos indiferentes y apoyemos todas las acciones de hecho. Le mando un abrazo de victoria a todos estos bolivianos que ahora se encuentran en huelga, en marchas pacíficas, protestando por su derecho humano a vivir en democracia.